Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a desarrollar el último tema del cursillo de ingreso, que es miología, que es músculo. Vamos a hablar de este tejido, vamos a hacer referencia a grandes grupos musculares y por ahí los músculos más importantes o que mayor movimiento producen. Vamos a hablar un poquito también acerca de la composición de los músculos, cuál es su función, cuáles son sus formas, su nombre. De todo esto que ustedes ya tienen en el cuadernillo de ingreso, que lo pueden estudiar, tienen los PowerPoint también para leer. Lo único que vamos a hacer ahora es desarrollar un poquito ambos PowerPoint para poder explicar y para que ustedes, en caso de que tengan dudas, en caso de que hayan cuestiones que no quedan en claro, puedan volver, tengan la opción de atrasar, adelantar y pausar y poner las veces que quieran el video para poder escuchar. Bien, entonces, cuando hablamos de miología, hablamos de la parte de la anatomía que estudia los músculos. Generalidades. Entendamos de que cuando hablamos de músculo, hablamos de un tejido, que si ustedes se acuerdan haber leído en algún momento, cuando decimos tejido hablamos de conjunto de células. Entonces, el músculo es un conjunto de células, en este caso la célula del músculo son las fibras, que es uno de los tejidos básicos, y en nuestro cuerpo más o menos tenemos 316 músculos. Al igual que en los huesos pueden encontrar otros autores que tomen referencia de otros músculos, de otra cantidad, de otros números, ¿sí? Pero nos quedamos con esto de 316 músculos. Su clasificación, según el diámetro, al igual que los huesos, largos, planos y cortos. Largos, al igual que los huesos, predomina la longitud sobre el ancho y el espesor. En los planos, el ancho y el largo predominan sobre el espesor, y en los cortos, el ancho, el largo y el espesor son iguales. Bien, ahí hay ejemplos donde podemos encontrar los largos en las extremidades, los planos, paredes del tórax, y los cortos entre las vértebras, boca o nariz. Cuando recién habíamos definido de que el músculo es un tejido. Ahora bien, en el cuerpo tenemos del mismo tejido muscular diferentes clasificaciones o diferentes composiciones de este tejido muscular. La función del tejido muscular es la de la contracción. Tiene la capacidad de contraerse, de acortarse y de estirarse. O sea, la flexibilidad de este músculo de contraerse y de relajarse es la función principal del músculo. Entonces, todas aquellas, o sea, el tejido que realiza esta función, o sea, todas estas células que tienen esta función, son las que componen este tipo de tejidos. Pero no todos los tejidos son iguales, ya que hay algunos tejidos musculares que los podemos controlar voluntariamente, o sea, nosotros decidimos cuándo se contraen y cuándo se relajan, según las intenciones, según lo que querramos hacer, y hay otros que funcionan involuntariamente, o sea, nosotros no estamos controlando todo el tiempo si el corazón se contrae o se relaja. No estamos controlando si nuestras vísceras, nuestro estómago, nuestros intestinos trabajan o no trabajan. Simplemente están de manera automática, de manera autónoma, controlados por el sistema nervioso, trabajando para el funcionamiento de todo el cuerpo. Entonces, ahí ya partimos de la base que hay algunos que controlamos, otros que nos controlamos. Los músculos, así también, por ejemplo, tenemos los músculos que, si los vemos en un microscopio, su composición parecen como si fueran lisos, entonces se los conoce como lisos, ¿sí? La disposición de sus células, su composición, su textura, parece una textura lisa, y también se los denomina músculos viscerales justamente porque se ubican o recubren las paredes de las vísceras. Entonces, este tipo de músculos son músculos lisos involuntarios viscerales.
Bien, importante que sepamos dónde están y más o menos, o sea, que sepamos su nombre. Después tenemos entonces el tejido muscular estriado, que en su composición parecen estrías, por eso se lo conoce como estriado, voluntario e involuntario. El involuntario, piensen en el corazón, tiene la misma composición que los voluntarios, pero nosotros no decidimos cuándo se contrae y cuándo se relaja. El miocardio funciona de manera autónoma. Y después tenemos los músculos estriados voluntarios, que son los músculos esqueléticos, que son los músculos que están unidos a los huesos, que son los músculos que nos permiten movernos. Bien, que habíamos dicho que eran 316 músculos, que representan aproximadamente el 30% del peso del cuerpo. Obviamente que va a depender, los deportistas puede que tengan un porcentaje más elevado. Y al igual que los involuntarios también están controlados por el sistema nervioso, bien, pero de otra manera. Acá podemos ver estas tres imágenes, los cuales representan aquellos órganos que, dónde están, o sea, podemos ver dónde están este tipo de tejidos. El tejido liso involuntario en las vísceras, en este caso en los intestinos. El estriado voluntario, composición sí de los músculos, y el estriado involuntario, el corazón, miocardio, cardíaco. Al igual que los huesos que habíamos hablado, tienen partes, los músculos tienen partes. Tiene una parte central, o el tendón, el vientre, perdón, no es el tendón, el vientre, que es la zona central, y las extremidades, que son los tendones. Y estos tendones son los que se insertan al hueso. Recuerden, en la clase pasada habíamos hablado de que los ligamentos unen huesos con huesos. Bueno, los tendones son los encargados de unir el vientre muscular con los huesos. Es como el puente del vientre al hueso. Y justamente a partir de ahí es lo que hace que arrastre al hueso para que se produzca el movimiento, que ya vamos a ir viendo bien eso. Hay una capa o una membrana que recubre y que contiene el músculo, que es la aponeurosis de contención o fascia muscular profunda, y hay una capa o una membrana que recubre, ¿sí?, a la fibra, que en este caso al tendón, perdón, que es la vaina fibrosa. Estos lo que hacen es contener. Bien, acá podemos ver cómo este muñequito parece que estira, y justamente en ese estirar es como que arrastra, ¿sí?, se contrae, o sea, al momento de hacer hacia atrás, es como el movimiento de contracción, y arrastra consigo a los puntos de inserción. En este caso, imagínense que esta varilla es el hueso, y lo que hace es acerca, ¿sí?, los puntos de inserción, el nacimiento. Vamos a ver también la estructura del músculo, de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro. Músculo, fascículo muscular, fibra muscular, miofibrilla y miofilamentos de actina y miosina. Para entender, vemos esta imagen en el cual lo más pequeño, o sea, la unidad mínima del músculo, es los filamentos de actina y miosina. Los filamentos de actina y miosina funcionan a través de reacciones químicas, o sea, se produce una serie de cuestiones a nivel muscular que lo que producen es que estos filamentos de actina se acerquen. Una vez que estos filamentos de actina se acercan, actina y miosina que están aquí en la miofibrilla, se produce la contracción que se transmite a todo el músculo. ¿Y cómo se transmite? Justamente, filamentos de actina y miosina, la miofibrilla, conjunto de miofibrillas forman la fibra muscular, conjunto de fibras musculares, el fascículo, y el conjunto de fascículos, el músculo. Bien, entonces de lo macro, que es el músculo, encontramos dentro del músculo muchos fascículos, dentro de los fascículos muchas fibras, y dentro de las fibras
miofibrillas, que a su vez tienen filamentos de actina y miosina. En esta animación podemos ver lo que recién explicamos de esto de lo macro es el músculo, bien, ahí ustedes saben que es la aponeurosis de contención, sí, acá podemos ver que están los fascículos, los fascículos son muchas fibras juntas, luego estas fibras tienen miofibrillas, y estas miofibrillas, los filamentos de actina y miosina, que era lo que les explicaba, que funcionan acercándose, y eso es la contracción. Eso se transmite a toda la fibra. ¿Cuál es la función? Que ya habíamos hablado del músculo. La función del músculo es la contracción. ¿Qué es esto de la contracción? Reducir el diámetro longitudinal, se aumenta, ¿sí?, el tamaño transversal o el diámetro transversal del músculo. Si ustedes se tocan, al momento de hacer, apoyen la mano en el bíceps. Al momento de flexionar el codo, que es la función del bíceps, ya vamos a ir hablando de eso, está relajado, esta es la posición, está relajado, como está el músculo de la izquierda. Contraigo el músculo, disminuye su longitud, aumenta así el ancho, el diámetro transversal se contrae, y esa es la función que tiene el músculo. Y después vuelve a su estado de reposo, porque si no tuviera esta capacidad quedaríamos en contracción. Entonces se flexiona, se relaja, se flexiona, se relaja. Gracias a esta, imagínense el músculo como un resorte. Y este resorte en los extremos está unido a los huesos por los tendones. Entonces cuando el resorte se achica, arrastra al hueso. Generalmente lo que pasa es que hay un extremo del resorte que está fijo, entonces lo que hace es un lado es el que se arrastra, entonces un hueso es el que se mueve. Hay un punto fijo, un lugar de nacimiento de este músculo, queda fijo, entonces lo que hace el músculo se contrae y arrastra. Bien, acá era lo que estábamos explicando recién. Si los músculos no estuvieran unidos al esqueleto, a los huesos, serían una bolsa de carne, ¿sí? Piensen en un pedazo de carne, lo que consumimos sería eso, músculo. Ahora bien, gracias a la unión a través de los tendones a los huesos, y a su vez estos huesos que están unidos por articulaciones forman palancas, se producen los movimientos, ¿sí? Se apoyan, se producen los movimientos, reducen los ángulos, ¿sí? El ángulo de los puntos de inserción. Esto es lo que explicábamos recién, cómo se aleja, podemos entender ahí cómo el momento en el que el músculo está relajado, se acerca, momento de contracción, los puntos de inserción, y vuelve a su estado de reposo. Eso es lo que hace de manera permanente el músculo. Podemos ver otra animación en la cual justamente era lo que explicaba recién, lo que hace el músculo, en este caso el bíceps, es al contraerse, transformar su longitud y arrastrar consigo el antebrazo. Se contrae, arrastra el antebrazo, se relaja y vuelve a su estado de reposo. Entonces en este caso habría un lugar, ¿sí?, de nacimiento de este músculo y un punto de inserción, o sea, nace en un hueso y se une o se inserta en otro hueso. Entonces, tenemos el hueso, la articulación, forma palanca, y así es como trabaja y así es como se produce el movimiento. Contracción, relajación, contracción, relajación. Y en esa animación ya podemos plantear un concepto de qué pasaría si el músculo, porque acá este es el bíceps, este es el tríceps, qué pasaría si este músculo no se acortara o se relajara, o sea, estuviera en permanente contracción. No se podría llevar a cabo esto de flexionar y se termina estirando, ¿sí?, el músculo que está
por abajo. Entonces, ahora vamos a hablar de eso, que funciona como antagonista. Bien, acá hay como una serie de preguntas por ahí para empezar a entender que eso está bueno, que ustedes puedan ubicar los músculos, que sepan su función. Los puntos de inserción, si bien es ideal entender dónde se inicia y dónde se inserta, justamente para relacionar con los nombres o con la función y demás, pero no es necesario que ustedes se sepan a ciencia cierta realmente el punto de inserción exacto, sino más que nada el hueso o la zona en la que se encuentra el músculo y la función que cumple. En este caso es el glúteo medio, y la función es la aducción. Fíjense cómo en la espina ilíaca nace, se inserta en el fémur. Esto lo que provoca es que el punto fijo sea el hueso coxal y que arrastra al contraerse al fémur en una aducción. ¿Qué función cumplen los huesos espinales? En este caso hiperextensión. El deltoides con sus distintas porciones, que ya vamos a hablar también, punto fijo, clavícula, escápula, y al momento de acortarse arrastra consigo el brazo y produce diferentes movimientos, uno de ellos, el principal, es la abducción también. Bien, podemos ver la abducción. Y el recto anterior, que es el músculo superficial del abdomen, al contraerse lo que hace es flexionar, ¿sí?, el tronco, que son los conocidos crunch o los abdominales básicos, los bolitas, los pequeños, son los que se producen gracias a la contracción. Bien, cuando hablamos de músculo, muchas veces nos imaginamos por ahí solamente un pedazo de carne o una porción, una sola unidad. Y los músculos son, en varias ocasiones, están compuestos por diferentes porciones. O sea, nosotros analizamos un músculo y muchos de ellos no son solamente una unidad, sino que son porciones que tienen puntos de inserción o inicio diferentes y se unen a un mismo tendón, a un mismo hueso. Entonces, en este caso, son, por ejemplo, divididos en porciones, nacen en puntos distintos y se insertan en un solo músculo. Por ejemplo, en este caso, el tríceps, vasto interno, externo, y la porción larga. Entonces, la porción larga nace en un punto distinto, en un hueso diferente, pero al igual que los vastos, se une en un mismo tendón y se inserta en un mismo hueso. Bien, en este caso en el cúbito. Las terminologías relacionadas con las porciones, es según la cantidad de porciones que tenga. Entonces, músculos los cuales aparezca el término bi es 2, tri es 3, cuadri o qua es 4, perdón. Bíceps braquial, tríceps braquial, cuádriceps. Y bueno, ahí reciben el nombre según la cantidad de porciones que tenga, pero también puede recibir el nombre de acuerdo a un montón de otros aspectos, como por ejemplo, ahora vamos a ver, el nacimiento de la inserción, que por eso también está bueno que ustedes sepan medianamente dónde se inicia, pero también para entender de dónde viene su nombre. El isquiotibial, por ejemplo, nace en el isquión y se inserta, los isquiotibiales, perdón, en el tibial, o el coracobraquial, que nace en la apófisis coracoides y se inserta de la escápula y se inserta en el húmero o en el húmero del brazo, en el brazo. Entonces está relacionado con la ubicación o con los huesos. También pueden recibir el nombre de acuerdo a la orientación de las fibras. ¿Por qué? Porque no todos los músculos, nosotros hoy hablamos de fibra y la imagen tal vez siempre es una unidad
con fibras dispuestas de manera horizontal, pero no todos los músculos tienen la misma disposición de sus fibras, y hay algunos que la disposición de sus fibras son oblicuas, o oblicuas, entonces, o diagonales, y reciben el nombre según la disposición de sus fibras, por ejemplo, los oblicuos del abdomen, o el transverso del abdomen, que de acuerdo a la disposición de sus fibras reciben el nombre. Lumbar cuadrado, que recibe su nombre por la forma y por la ubicación, o sea, se ubica en la zona lumbar y tiene y representa un cuadrado, ¿sí? Se asemeja a un cuadrado. Y también podemos llamar a los músculos, o hay músculos que se llaman de acuerdo a su función. Por ejemplo, supinador, que cumple la función de supinación, que se encuentra en el antebrazo, o el pronador cuadrado, que también se ubica en el antebrazo y la acción es la de pronación. Aductor corto, que se ubica en el pubis, se inserta en la cara lateral del fémur, interna del fémur, y produce la abducción. Por eso aductor corto. Hoy hablábamos brevemente, les dije esto de la idea de un músculo que se contrae y otro que estaba funcionando, que veíamos bíceps, tríceps en la imagen anterior, que funcionaba, que también estamos viendo la acción de este músculo. Entonces, si ustedes miran esta imagen, tenemos dos músculos, bíceps y tríceps. Tendremos que poner más músculos, pero para entender la idea agonista-antagonista. En una escena hay un personaje principal, que es el protagonista, que es el encargado y el responsable de la mayor cantidad de funciones en esa escena. En este caso, el movimiento que vamos a ver, que vamos a tratar de entender, es el de la flexión del codo. Entonces, ¿quién es el encargado? ¿Qué músculo es el que tiene la mayor responsabilidad en la contracción? El bíceps. En la contracción o en la flexión del codo, el bíceps. Ahora bien, la escena no estaría completa si no hay uno central y hay uno contrario a este. En este caso, imagínense el bueno y el malo. Si el malo no estuviera, el bueno no tendría como el lugar que ocupa. Entonces siempre hay uno y otro. En este caso, el que cumple la función opuesta al bíceps es el tríceps. Es el antagonista, que necesitamos que esté, porque si no, no se podría llevar la contracción o el movimiento. ¿Por qué? Porque imagínense, en su estado de reposo, que es ahí, ambos músculos están relajados, en su estado de tono normal, digamos. Al momento que se produce la contracción del bíceps, que el punto de inserción, ¿sí?, va a ser el antebrazo, que lo que hace justamente al contraerse es arrastrar al antebrazo, se contrae. Si el músculo tríceps, que está en la cara opuesta al brazo, no tuviera la posibilidad de estirarse, no podría arrastrar al antebrazo. Porque imagínense imagínense que el músculo fuera como una piedra. No tiene la función de estirarse o relajarse, o que el músculo solamente pudiera contraerse, que es lo que sucede tal vez a veces en un calambre. Solo puede contraerse, no puede relajarse otra vez. Entonces, claro, imagínense que se contrae y que el tríceps no tiene la capacidad de estirarse. Entonces no llega realmente a haber un movimiento completo, sino que va a quedar trabado. Eso muchas veces pasa con articulaciones que no tienen la movilidad suficiente y justamente es por falta de flexibilidad de los músculos, ¿sí? Esta falta de elasticidad. Entonces, agonista-antagonista funciona uno contrayéndose y el otro relajando, estirándose para permitir la amplitud del movimiento, para permitir que el antebrazo se arrastre y vaya. Y después lo que hace es funcionar de manera contraria, se transforma en agonista el tríceps porque se contrae para que vuelva a su estado de reposo, y el antagonista en este caso va a ser el bíceps. Bien, entonces funcionan de manera conjunta, uno se contrae, el otro se relaja, después el otro se contrae, el otro se relaja. De eso se trata, una buena armonía
sería que ambos pudieran siempre cumplir con esta función. Bien, ahí vemos contracción, relajación. Hay otros músculos que también forman parte del movimiento, que se los conoce como sinergistas, que son los encargados de que la escena se lleve a cabo, tal vez no con una responsabilidad y un gran protagonismo, pero sí tratando de que la articulación y que el movimiento sea lo más armónico posible, que todos funcionen de manera correcta. En este caso, que se lleve de manera fluida o demás. Estos músculos se llaman los músculos sinergistas, entonces son los músculos que acompañan el trabajo, ayudan por ahí, el movimiento, o sea, el movimiento necesita la contracción del músculo principal, pero gracias a la contracción de otros músculos logra realizarse de manera más fluida, de manera más armónica. Y los músculos estabilizadores, que son músculos que ustedes piensen que nuestro esqueleto o nuestro cuerpo funciona todo el tiempo tratando de mantener el equilibrio, en todos los aspectos, ¿no? Hay un permanente feedback, información que va y que viene, tratando de que nuestro cuerpo vaya, viva, funcione. Entonces, hay músculos que están todo el tiempo tratando de compensar, de equilibrar, de mantener la estructura, en este caso el esqueleto. Recibe información del movimiento, de la postura, de esto, de lo otro, y de acuerdo a eso se va a ir acomodando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos caminando, que recibimos impacto, a medida que vamos caminando, obviamente que nos movemos y el esqueleto también se mueve. Para que el esqueleto no se desarme, o para que funcione, para que vuelva, para que no se vaya de más, para que no se vaya de menos, hay músculos que están todo el tiempo conteniendo, en este caso son los músculos estabilizadores, estabilizan, garantizan la postura, que nos podamos mantener más o menos, protegen a las articulaciones, absorben las fuerzas, ¿sí? Muchas veces, bueno, trabajan de manera isométrica, que quiere decir que están en permanente tensión, o sea, no modifican su diámetro, sino que están contraídos. Y estos músculos, sí, que son los músculos estabilizadores, cuando, por ejemplo, hay una descompensación o una lesión, imagínense una rodilla lastimada, como la articulación no funciona de la misma manera, hace más fuerza de otro lado para tratar de compensar y que no lastime o que no funcione mal, ¿bien? O que funcione de la manera más correcta. Entonces, por ejemplo, me duele la rodilla, pero me empieza a molestar la cadera. ¿Por qué? Porque la cadera está intentando y por ahí trabaja mal. Entonces hay un permanente, volvemos a lo mismo, permanente información para tratar de equilibrar. Bien, hasta acá. Bien, en este caso, por ejemplo, aparece un ejemplo del braquial anterior, que funciona como músculo sinergista del bíceps. Entonces, cuando el bíceps se contrae, el braquial anterior, que es otro músculo, que funciona ayudando a esta contracción. Otra de las cuestiones o de los mecanismos que nosotros, si no estamos permanentemente controlando si respiramos o no, pero que se produce gracias a los músculos estriados voluntarios, o sea, son los músculos de la respiración. Pero ¿por qué esto de que si bien no los controlamos, funcionan? Nosotros, a pesar de que hablamos de músculos estriados voluntarios, también están controlados de manera autónoma en cierta medida. Todos los músculos tienen un tono muscular, por ejemplo, de manera permanente, porque si no seríamos como una bolsa que se cae. Entonces, sí hay cierto control, pero nosotros también lo que podemos es decidir cuándo realizamos una inspiración. Generalmente es una inspiración forzada y es más profunda, y una expiración, o sea, tenemos la capacidad de alguna manera controlar este mecanismo. Y a estos músculos, bueno, se los llama inspiradores y expiradores, y se los llama normales a los que funcionan sin nuestro control, o sea, cuando estamos en estado de reposo y respiramos, o en cualquier momento, pero que no estamos pensando si respiramos o no, y los accesorios, que son músculos que se contraen al momento de hacerlo consciente y hacer una inspiración forzada y una expiración forzada.
Bien, obviamente estos músculos se ubican en la región del tórax, como pueden ver acá, también el esternocleidomastoideo, bueno, varios músculos, en este caso no solamente en el tórax, sino que también nace desde el cráneo, y también músculos que se ubican en la región posterior del tórax. Función de estos músculos es la de aumentar el tamaño o el diámetro de la caja torácica. Justamente al aumentar el diámetro de la caja torácica, los pulmones que se ubican, que están alojados, el tórax, recuerden de que una de las funciones que tiene es la de proteger a estos pulmones, aumenta su capacidad y lo que hace es permitir el ingreso del aire o del oxígeno. Y al momento de contraerse, esos músculos aspiradores presionan o reducen el diámetro de la caja torácica, expulsan el oxígeno, el dióxido de carbono, perdón, y a través de estos mecanismos se permite, sí, por una diferencia de presiones, el ingreso y el egreso del oxígeno y dióxido de carbono. Acá aparece un músculo que es el músculo principal en la respiración, que es el diafragma. Relajado, el diafragma ocupa una posición, es como un paracaídas que se ubica, se aloja en la base del tórax, ¿sí? Por debajo de los pulmones, que al contraerse desciende, lo que permite el aumento, ¿sí? Del tamaño de los pulmones. Al relajarse vuelve a su posición normal, se contrae, permite el aumento, y se relaja, reduce. ¿Bien? También acá los abdominales ayudan y funcionan como músculos que colaboran, los intercostales también son otros músculos. Aumenta la capacidad del tórax, el diámetro, aumenta, imagínense como bolsas vacías que al momento, o un globo, realmente los pulmones funcionan como globos. En su tamaño normal o en su estado de reposo tienen un tamaño, y al momento, imagínense, que ingresa aire a ese globo, aumenta el tamaño. Si nosotros apretamos, se reduce. Es igual. Bien, en este cursillo de ingreso ya vimos todo de lo que hablamos de composición, clasificación, eso es lo más importante a tener en cuenta, cómo estaba formado. Traten de prestar atención bien a los nombres, a la clasificación. Vamos a hablar de los principales músculos del cuerpo. Si bien hay un montón, hay muchísimos más, nosotros nos vamos a centrar en los principales, y de los principales lo que ustedes necesitan saber es su nombre, su ubicación, inserción medianamente hueso y cuál es su función principal. Quédense con eso, no se compliquen la historia, no se compliquen la vida, porque no es necesario, no se les va a tomar. Obviamente que siempre está bueno, si ustedes quieren investigar, si ustedes quieren saber más, eso es genial y es algo que depende de cada estudiante. Pero si ustedes quieren optimizar el tiempo y tratar de ser estar lo más seguro posible, sobre todo al momento de rendir, que recuerden que a veces es una situación de presión y demás, estudien lo que tienen que estudiar. Bien, dicho esto, vamos a comenzar hablando de los músculos que se encuentran en la región, ¿sí? Superior del tronco, del tronco y del cuerpo. En este caso vamos a hablar de los músculos que están ubicados en el brazo, en la región anterior. Este es el bíceps, con dos porciones, una larga y una corta, que nacen en la escápula y se insertan en el radio, en el radio. Y la función principal es la flexión del codo. Bien, acá podemos ver. Entonces quédense nomás con esta idea de, así con todos los músculos. ¿Dónde está ubicado? Región anterior. ¿Qué hueso está por encima de qué hueso, o a qué huesos se insertan? Entonces, región anterior de brazo, está el húmero, ¿sí? En la región anterior del húmero, dónde nace, dónde se inserta, la función principal y sus porciones.
bíceps, 2 porciones. Flexión de codo, no es flexión de brazo, eso no se olvide. En la región posterior, o sea, opuesto al bíceps, es el tríceps con 3 porciones, vasto interno y externo, y la porción larga, que nacen en escápula y húmero, tienen lugares diferentes de nacimiento, pero sí se insertan ambos en el cúbito. Un solo tendón y los tres, perdón, en un mismo punto. Función principal, extensión de codo. O sea, el bíceps es el que contrae el codo y el tríceps es el que permite la extensión. Bien, ahí estamos viendo cómo trabaja extendiendo, ¿sí?, los brazos. El codo, perdón. Otro músculo potente, es el pectoral mayor, que nace en la quinta y sexta vértebra, ¿sí?, esternón y clavícula. Y se inserta en el húmero. Lo bueno de por ahí ver estas imágenes y de entender, porque siempre cuando hablamos de anatomía, por ahí estudiarlo en un libro o en una imagen nos cuesta imaginarnos muchas veces, pero si podemos entender dónde nace, dónde se inserta, y si vemos que si nace acá, que recuerden que en este caso sería el punto fijo, el punto móvil sería el húmero, las funciones de contracción, lo que va a hacer es funcionar arrastrando o moviendo al brazo, al húmero. En este caso, hacia la zona media, hacia la línea media. Entonces, todos los movimientos que sean de flexión, ¿bien?, de aducción, de rotación interna, o sea, todos los movimientos que sean hacia adentro son productos de este pectoral mayor. Cumple como una función de abrazo. Y también tiene diferentes porciones, fibras superiores, medias e inferiores. Nace en la clavícula, todos se insertan en el húmero. Bien. Ahí vemos aducción, esta flexión horizontal, rotación interna, acerca el miembro superior en la línea media del cuerpo. Rotación interna, que era lo que habíamos hablado. Flexión, ¿sí?, su porción superior. Flexión del brazo. En este caso sí, el brazo, hablamos del brazo. Otro músculo potente es el dorsal ancho, ubicado... me olvidé de decir que el pectoral mayor se encuentra ubicado en la región anterior del tronco. Antero-superior, sí, porque en la región superior del tronco también. Y el dorsal se encuentra ubicado en la región posterior del tronco, ¿bien? Nace en la octava vértebra dorsal, o sea, de las últimas dorsales, hasta la mitad del sacro. Entonces, todo esto es su nacimiento, y su inserción es el cúbito. Entonces, si ustedes prestan atención, voy a poner a cargar un ratito. Bien, si ustedes prestan atención al movimiento, a los puntos de inserción, podemos entender que lo que hace es arrastrar también el movimiento del brazo, pero el movimiento es lo contrario al pectoral mayor, o sea, lo que hace es llevar el húmero hacia atrás, el brazo hacia atrás. Extensión del hombro. O también colabora con la aducción del hombro. O sea, hace que los hombros, ¿sí?,
se acerquen a la línea media. Es un músculo trepador, o sea, colabora con el trabajo, sí, del pectoral mayor. Ahí pueden ver cuál es la función principal. Produce la aducción del hombro. Entendamos la aducción viendo cómo los hombros, en este caso, se acercan a la línea media del cuerpo. El remo es un movimiento de dorsal. Pero ojo ahí, porque muchas veces pasa de que solo hay movimiento de brazos, que si bien obviamente hay trabajo, lo ideal sería siempre prestar atención para que el movimiento sea completo y vaya hacia atrás. Tracción, ¿sí? Esa idea de tracción. Deltoides es el músculo que recubre al hombro, ubicado en la región superior, con 3 porciones, anterior, media y posterior, cuyo, según su porción también cumplen movimientos diferentes, como por ejemplo, la flexión del hombro y rotación interna es gracias a la porción anterior. Entonces, si ustedes se imaginan a este deltoides, todos los movimientos que tengan que ver con flexionar el brazo, o flexión del hombro, rotación interna, es gracias a la porción anterior. La abducción, ¿sí? Abducción tiene que ver con la porción media, y la extensión y rotación externa, la porción posterior. Me olvidé decirles de que la porción anterior nace en la clavícula, la media nace en el acromión, y la posterior en la espina de la escápula. Entonces, escápula y clavícula son los huesos en los cuales nace el deltoides, y se insertan, los tres se insertan en el húmero. Acá podemos ver clavícula, parte anterior, media, se insertan en el húmero. Ahí podemos ver al deltoides en diferentes ángulos. Inserción también en la escápula. Entonces, fíjense cómo el músculo recubre al hombro. Se contrae, abducción, se relaja. Posterior, media y anterior. Otro músculo ubicado en la región posterior del tronco es el trapecio, el cual se inicia en el cráneo o en el hueso occipital hasta las dorsales, en este caso la 12ª vértebra dorsal, cuya también 3 porciones, y las funciones van a variar de acuerdo a las diferentes porciones. Entonces, me olvidé decirles que se inserta, ¿sí?, en este caso, en la espina de la escápula. Elevación de la escápula es la porción superior, levanta. Aducción de la escápula es la porción media, arrastra así el hombro hacia atrás. Y el descenso de la escápula, la porción inferior. Acá podemos ver las diferentes porciones: la superior, media e inferior. Superior, elevación de la escápula, aducción de la escápula, descenso de la escápula. Bien, hasta acá entonces este primer PowerPoint, y vamos a hacer un segundo video, nos vamos a encontrar en un segundo video para explicar el segundo PowerPoint.